¿Sabías que puedes crear la vida que deseas? ¿Que tu mejor versión ya existe dentro de ti? Si quieres elevar tu potencial, despertar tu grandeza y crear una vida de éxito donde creas en ti y te sientas capaz de lograr lo que sea que te propongas, entonces estás en el lugar indicado. Mi nombre es Valentina Muñoz y bienvenido a Creciendo Podcast. Hola, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Feliz y agradecida de estar con ustedes otro lunes más. La verdad es que me había estado tomando un break, no solo del podcast, sino también de mis redes sociales, de mi marca personal en general, de las asesorías, porque estaba en modo reestructuración. ¿Y qué quiere decir que estaba en modo reestructuración? Pues que estoy reinventándome. Estoy en un proceso, por así decirlo, de metamorfosis. No solo en el ámbito laboral y económico, sino también en el ámbito personal, y eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. El capítulo de hoy se llama Si no te gusta donde estás, muévete, porque definitivamente para mí ha sido muy real esta frase, no solo en el último tiempo, sino a lo largo de mi vida. Mi vida, si escuchas los episodios de mi historia, ha estado llena de constantes cambios y esto lo puedes ver como un pro o lo puedes ver como un contra. Yo lo veo como un super pro y es el hecho de que no me conformo, no me gusta quedarme donde no me siento a gusto y definitivamente no me gusta forzar las cosas donde yo siento que ya no doy para más. El otro día estaba escuchando un episodio de podcast en el que la protagonista de este podcast hablaba sobre cómo nosotros tendemos a ver todo como bueno y malo, tendemos a polarizarlo como negativo o positivo. Y muchas veces cometemos este error porque ahora que lo veo desde esta perspectiva creo que es un error de polarizar cuando no se trata de si es negativo o positivo. Ella decía, y creo que es muy real, que se trata de pesado o ligero. ¿Cómo te sientes en tu trabajo? Pesado o ligero. ¿Cómo te sientes en tu relación? Pesado o ligero. ¿Cómo te sientes en tu vida en general? Pesado o ligero. Muchas veces nosotros tendemos a polarizar. Esto es bueno, esto es malo, esto es negativo, esto es positivo. La energía es negativa o positiva. Esto es negativo o es positivo para mí o para el mundo. Pero muchas veces se nos olvida que quizá lo que para mí es bueno, para Pepita Pérez, quizás sea súper malo. Lo que para nosotros es normal puede que para la mosca en su mundo sea un completo caos. La vida no es absoluta y encerrarnos en la posibilidad de que solo existen verdades absolutas, buenos o malos, positivos o negativos, nos limita muchísimo a la posibilidad de que nada es negativo o positivo, todo es cuestión de energía y perspectiva. Y a mí me estaba sucediendo que con mi vida no es nuevo, esto no es actual, esto tiene ya varias semanas, yo diría que unos cuantos meses ocurriendo, no se sentía ligera. Mi vida se estaba sintiendo muy pesada. Obviamente empecé a buscar consejos, recibí mucha ayuda de personas distintas que me quieren, que me valoran y a pesar de que recibí muchos consejos, el otro día también vi una imagen que decía: gracias por todos sus consejos, pero haré lo que yo quiera de todas maneras. Porque me di cuenta de que si bien los consejos pueden tener la mejor intención del mundo, y yo lo valoro muchísimo, los consejos que estaba recibiendo no estaban aplicando a cómo yo me sentía en ese momento con lo que estaba recibiendo. No es ni bueno ni malo, de nuevo, simplemente no se sentía ligero para mi vida. Y esto me llevó a un proceso nuevamente, porque sí, me encanta, de introspección. Y en este proceso de introspección me di cuenta de que había muchas cosas que, si bien me gusta hacerlas, estaba haciéndolas de forma pesada, como a la fuerza. Y creo que cuando uno hace las cosas a la fuerza, se nota.
Eso se nota en la energía, en el aura, en la forma. Es como cuando una persona se acerca solamente a venderte algo y te quiere vender algo a toda costa, o cuando una persona realmente te quiere vender algo porque cree que es una solución a tu problema y te está sirviendo. Eso se nota en el aliento de las personas. ¿Qué voluntad tienen? Si se sienten pesadas o ligeras, si están forzando o están fluyendo, y yo estaba forzando. Entonces me vi en la necesidad de hacer un viaje de introspección para darme cuenta de que si bien lo que estaba haciendo con mis redes sociales, con mi podcast, con mi marca personal en general, me gustaba, lo estaba haciendo desde esa resistencia y desde esa fuerza porque en otras áreas de mi vida tenía necesidades y estas necesidades no estaban siendo satisfechas. Y como yo no las estaba satisfaciendo, todo lo demás estaba desencajado en mi vida. Entonces pausé hasta solucionar de cierta forma, porque yo sé que uno nunca tiene todo absolutamente resuelto y uno tiene que ir fluyendo y resolviendo también, pero aunque no lo tenga todo resuelto, sí quería sentir que estaba caminando hacia una solución, por así decirlo. No sé si te ha pasado todo esto que te estoy diciendo alguna vez, pero a mí me estaba pasando, entonces yo dije, ok, pausa, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo que me gusta o estoy haciendo algo por hacerlo? ¿Lo que me gusta resuena conmigo en este momento o no? ¿Cómo me quiero transmitir? ¿Cómo me gustaría ser percibida y cómo me gustaría autopercibirme? ¿Qué necesito hacer en mi vida para sentirme mejor? ¿Qué cambios necesito hacer para que mi vida fluya en la dirección lo más parecida posible a lo que yo quiero y necesito? Entonces empecé como a cuestionarme, preguntarme, pero de la mejor forma posible, con mucha apertura, para darme cuenta de que yo no estaba, como me ha sucedido en otras ocasiones, pausada por dudas. Yo estaba pausando para mejorar. Estaba pausando para hacer mejoras. Es como cuando una página web te dice, estamos trabajando para usted y estamos haciendo todas las mejores posibles para que puedas volver. Así, era como eso. Era como un sitio en construcción lo que estaba sucediendo dentro de mí. Y eso me llevó a buscar el significado de metamorfosis. Y cuando tú buscas metamorfosis en la web, te aparecen dos significados y hay uno que obviamente es el que a mi parecer va más con lo que estoy conversando el día de hoy y dice así: metamorfosis, cambio o transformación de una cosa en otra, especialmente el que es sorprendente o extraordinario y afecta a la fortuna, el carácter o el estado de una persona. Por ejemplo, las nuevas ideas suponen una metamorfosis completa de nuestro modo de pensar. Este es el resultado web, ¿ok? Pero si tú me preguntas a mí, la metamorfosis, más allá de ser un cambio o una transformación, también es una necesidad y una decisión en un momento dado de tu vida para seguir avanzando en pro de lo que tú quieres lograr. Yo no juzgo a las personas que se quedan en un lugar por mucho tiempo porque quizás parte de su proceso de crecimiento implica estar en ese lugar. Tampoco juzgo a las personas que se mueven mucho como yo porque entiendo esa piquiña que da cuando no te sientes a gusto y cuando quieres cambiar. Y para muchas personas yo he sido una persona cambiante, indecisa, sin rumbo, y me lo han dicho muchas veces. Pero he aprendido que quizá todos esos adjetivos, todas esas sugerencias no me definen, sino que me hacen ver quién soy yo y que así como una forma de lograr algo es quedarse en un sitio, otra forma de lograr algo puede ser moverse de sitio. Me gusta verlo con esta analogía. Si tú vas en una calle, en una avenida, y cruzas a una calle
y resulta que es una calle ciega. Para mí, desde mi perspectiva, si ya tuviste que en esa calle ciega no hay nada, tienes dos opciones: quedarte allí y romper una de las casas hasta que puedas labrar el camino para llegar a la siguiente calle, o puedes retroceder, darte vueltas, salir a la avenida nuevamente y seguir conduciendo hasta que encuentres la calle indicada que te va a llevar por el camino que tú deseas. Para mí, si no te gusta algo, muévete, porque es literalmente, aunque suene muy cliché, que realmente no eres un árbol. No tienes que quedarte plantado en el mismo sitio, forzándote a crecer en un lugar en el que no te sientes cómodo, en un lugar que no es tu tierra, no es tu pH, no es tu clima, no es tu entorno. Es lo mismo que un árbol. Un árbol se queda y crece en el terreno donde está lo suficientemente fértil como para que pueda crecer. La planta, por ejemplo, si tú la pones en una tierra, es una planta, por ejemplo, de humedad, y tú la pones en una tierra seca, no la riegas, la pones al sol, la pones alrededor de cactus, no le hablas, no le dices nada, probablemente esa planta quizá eche raíces, pero probablemente no crezca como debería crecer. Quizá se quede allí. Lo mismo yo siento que nos pasa a nosotros los seres humanos, o al menos a mí, porque de nuevo, para mí no hay verdades absolutas y creo que esto se los he dicho mucho a lo largo de los episodios de este podcast. No existe una sola forma correcta de ver o hacer las cosas, y siempre que lo que tú creas que es una verdad tenga otra forma u otro punto de vista, entonces no es una verdad, es una perspectiva. Y creo que hay muchas perspectivas en torno a este tema, y lo que tú decidas hacer con tu vida está bien, porque creo que muchas veces lo que nos sucede a nosotros como seres humanos, sobre todo cuando empezamos en el mundo del crecimiento personal, el emprendimiento, el éxito, es que intentamos buscar la forma adecuada emulando, por ejemplo, 100% a una persona. Y está bien, porque eso se llama el modelado. En programación neurolingüística se trata de, obviamente, modelar el comportamiento, los patrones de una persona que nosotros consideramos que tiene éxito para alcanzar un patrón de excelencia. Esto está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando, por más que nosotros queramos, de la forma en la que lo hizo esa persona o las circunstancias que vivió esa persona en ese momento le permitieron hacer cosas que en este momento no se adaptan a nuestra realidad? Por ejemplo, es como que yo quisiera emular 100% todo lo que hizo Tony Robbins, sabiendo que él, por ejemplo, estaba en un país distinto, tenía una situación económica distinta, era una época distinta. Y si bien mucho de lo que él hizo a mí me puede ser útil, no todo lo que hizo me puede ser útil, porque estamos hablando de un contexto distinto, una circunstancia distinta, una persona distinta, una situación de vida distinta, condiciones distintas, y así sucesivamente. Espero que se entienda el contexto. Entonces, creo que muchas veces nos aferramos a la idea de que tenemos que quedarnos a crecer en un sitio porque sí, porque así lo hizo mi top mentor número 1 en la existencia. Y eso está bien, pero quizá lo que hizo él no es lo que te funciona a ti, y eso también está bien. No significa que sea menos digno de admiración o que tú estés mal. Significa que tú en ese momento puedes decidir abrirte a las posibilidades y preguntarte, ¿qué puedo rescatar de todo lo que hizo esta persona que me pueda ser útil a mí en mi contexto para mejorar? Y de esta forma, entonces, yo pienso que podemos ver las cosas desde otro punto de vista y podemos permitir abrirnos. Porque muchas veces cuando nosotros nos encerramos en ver a las personas que admiramos de una manera idealizada y absoluta, nos condenamos a que esa persona nos decepcione. Y esto, tengo un reel sobre esto que dice que tenemos que dejar de idealizar a las personas que admiramos, o a los contextos, películas, situaciones que nosotros admiramos, porque nosotros estamos viendo una parte de esa historia que está contada, obviamente muy bonito, para motivar, para admirar, si yo pude, tú puedes, etcétera, pero todo el detrás y todas las diferencias que hay hacen que sea
muy difícil que tú puedas emular al 100% un ejemplo. No digo que no sea imposible y no digo que esté mal si tú lo estás haciendo. Estoy diciendo que es muy difícil en ciertas situaciones, circunstancias y personas. Entonces, ¿qué creo yo que deberíamos hacer? O que tú podrías hacer, porque al final del día tú haces lo que tú quieres. Creo que lo que puedes hacer es tomar lo mejor, lo útil y lo que a ti más te sirva de cada una de las personas que admiras, de cada uno de tus sueños, de cada una de las perspectivas y consejos y construir tu propia fórmula. Porque el problema es que creemos que existe una fórmula mágica para el éxito y esta vez este negocio, esta vez este proyecto, esta vez este libro, con esta sí la hice. Pero la verdad es que la fórmula mágica para el éxito es subjetiva, porque va a depender de todos estos factores que te mencioné. Tu estilo de vida, tus condiciones, tus pensamientos, tus metas, todo lo que compone tu vida y que por ende te hace único, porque todas las vidas son únicas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, en vez de ver el éxito como una montaña de nunca acabarse que escalas y cuando llegas a la cima empieza una nueva, es el pie de otra montaña? Que a mí me gusta esta analogía y lo veo un poco así y que tenemos que disfrutar la vista y todo esto, pero si en vez de ver el camino del éxito como una montaña, lo vemos como un paseo por un parque dentro de las 4 estaciones del año. Cuando tú ves las estaciones del año, tú ves que hay verano, otoño, invierno y primavera. Y cuando tú paseas por un parque en las distintas estaciones del año, tú notas que el parque se ve distinto, ¿cierto? Y yo creo que el ser humano es igual. El ser humano tiene estaciones. Entonces, si tú tienes un verano donde todo es maravilloso y espectacular y luego llega un otoño donde el cielo está más grisáceo, donde quizá no estás del mismo humor, se caen algunas hojas y luego llega un invierno donde son meses fríos, difíciles quizá para ti y luego llega la primavera y todo parece florecer nuevamente. Yo creo que cuando nos permitimos ver la vida en sí misma como un ciclo y no solo vemos los ciclos como algo externo de la naturaleza, entendemos que nosotros también tenemos etapas dentro de nuestro camino de éxito que son necesarias vivir y recorrer. Y para eso también necesitamos aceptar el cambio y movernos, porque si no te mueves, recuerda, nada pasa. Y si nada pasa, pues nada pasa. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros nos permitiéramos ver nuestro camino de éxito, los cambios que hacemos, cada una de las cosas que vivimos como un ciclo, como parte de estaciones dentro de nuestro año de vida o dentro de nuestras etapas de vida? ¿Qué pasaría si tú ahora, por ejemplo, estuvieras viviendo un invierno? ¿Cuál es la certeza de los ciclos y de las estaciones del año? Que todos tienen un principio y un fin. Entonces, nada puede ser tan terrible y tan permanente como tú crees. Y todo lo que es bueno va a durar para que tú aprendas y disfrutes. Y luego va a llegar probablemente otro momento de invierno o de otoño en el que vas a poder aprender y seguir creciendo. A mí me encanta ver las estaciones del año reflejadas en las personas porque yo creo que tú no puedes exigirle a un árbol que florezca, por ejemplo, en otoño o en invierno. Y tú tampoco puedes pedirle a una flor que se le caigan sus pétalos en primavera, cuando está florecida, por ejemplo. Y lo mismo pasa con la vida. A veces intentamos exigirnos todo el tiempo como si nuestra vida tuviera que ser una eterna primavera, cuando nos olvidamos que el resto de las estaciones también son necesarias. Por ejemplo, el otoño es necesario para que se caigan las hojas, se renueven las flores, los árboles. El invierno es necesario porque los animalitos hibernan, recargan energía. La lluvia es necesaria para que las flores puedan florecer en primavera nuevamente. El verano es necesario también para que el sol disfrutemos, para otros animalitos, otras especies. ¿Por qué creemos que la naturaleza es diferente de nosotros cuando nosotros somos parte de la naturaleza?
Y no sé si me entiendes esta analogía, pero por ejemplo, con respecto a la abundancia, la gente tiende a ver la abundancia en el exterior, en lo material. Y cuando tú ves los ejemplos de abundancia que dan las personas coach, que dan los gurús, los coach, los profesores de crecimiento personal, que lo encuentro bonito, es una forma bonita, así lo aprendí yo, pero cuando lo empecé a ver de esta forma me hizo mucho más clic y mucho más sentido. Normalmente los ejemplos de abundancia te los dan, por ejemplo, con granos de arroz. ¿Cuántos granos de arroz puedes contar tú en un paquete de arroz? Es casi imposible, o sea, es posible, pero es una flojera, no lo haces. Tú sabes que hay arroz en abundancia en ese empaque de arroz. ¿Cuántos granos de arena hay en una playa? No los vas a contar. ¿Cuánta agua hay en el mar? ¿Cuántas hojas tiene un árbol? Eso, por ejemplo, es una forma en la que las personas explican la abundancia. Porque si tú buscas, por ejemplo, abundancia, que lo estoy buscando literalmente ahora en internet, tú lees que el significado es gran cantidad de algo y el segundo significado es prosperidad y buena situación económica. Pero si tú te quedas con el primer significado es gran cantidad de algo. Entonces nosotros siempre externalizamos la abundancia. Y luego tú escuchas a otras personas, coaches, gurús, etcétera, que te dicen es que la abundancia vive dentro de ti, pero tú estás tan acostumbrado a verla en la prosperidad y la buena situación económica, en grandes cantidades de algo externo, que no entiendes cómo la abundancia puede ser parte de ti. Pero ¿cómo la abundancia puede ser parte de ti? Te lo explico. Tus uñas tienen límite de crecimiento. O sea, por ejemplo, te crecieron y dijeron, hasta aquí crecí. Ya se me agotó el crecimiento. Nunca más voy a crecer. Tus pelos tienen límite de crecimiento. O sea, un día tu cabello dijo, bueno, hasta aquí llegué, nunca más crezco. Nunca más voy a crecer, ni siquiera un poquito. Me voy a quedar de esta forma para siempre, se acabó mi límite de crecimiento. Tú puedes contar cuántos poros tiene tu piel, puedes contar cuántas pestañas tienen tus ojos, puedes contar cuántas cejas, cuántos pelitos tienes en los brazos, puedes contar cuántas veces respira tu cuerpo, cuántas veces respiras. ¿Cuál es el límite de respiración del ser humano? ¿O cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo o el máximo de veces que tú puedes parpadear? ¿Cuál es el mínimo o el máximo de veces que tú puedes producir saliva? ¿Cuánta saliva produces? Y en este aspecto, obviamente, hay promedios, hay personas que han estudiado aproximados, pero no hay absolutos. ¿Por qué? Porque es tanta la cantidad o tan poca o tan abundante y somos tan distintos, tan únicos que es casi imposible descifrar cuánto es realmente. Entonces, los seres humanos tenemos abundancia dentro de nosotros. Tenemos un cuerpo que produce cosas infinitas cantidades de veces, que procesa cosas infinitas cantidades de veces hasta que morimos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, a menos de que obviamente sufras una condición ya muy extraordinaria. Si eres un ser humano promedio, tu cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, tiene la capacidad de tener miles de poros en la piel, tiene la capacidad de producir saliva en cantidades incontables, tiene la capacidad de parpadear en cantidades incontables, de respirar, de todo. Entonces, mira qué abundante es el cuerpo humano. Allí está la abundancia real. Nosotros somos parte de la naturaleza y como somos parte de la naturaleza tenemos ciclos, tenemos un principio y un fin, tenemos estaciones. Y me gusta verlo, por ejemplo, con el ciclo de vida de una mariposa. Las mariposas colocan los huevitos, que me gusta verlo como cuando, por ejemplo, estamos empezando un proyecto. Luego está la oruga o la larva y es como la adolescencia de un proyecto, de un proceso. Luego viene la crisálida, que es cuando la oruga se envuelve en su capullito y
y se duerme para evolucionar y luego sale de esa crisálida una mariposa. Yo creo que nosotros somos iguales, pero la oruga obviamente no se queda en cualquier rama o no se queda en el capullo creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. No, se vuelve una mariposa, sale y sigue haciendo su vida. Y yo creo que lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Nosotros estamos en metamorfosis constante, en cambio constante. Me da risa porque, por ejemplo, cuando uno es niño, uno cree que los adultos ya son adultos y ya lo aprendieron todo y no tienen miedo y ya están listos. Y resulta que cuando creces te das cuenta que hasta cuando eres adulto estás creciendo. Y si te das cuenta, tu familia, tus papás, tus figuras paternas también siguen creciendo. Nunca dejaron de crecer cuando tú eras niño, solo que cuando uno es niño no lo ve de esa forma. Pero también estaban creciendo, estaban envejeciendo, estaban experimentando muchas cosas que nosotros no notábamos. Entonces, tenemos que salir de esta idea de la niñez, de que cuando uno llega a la etapa adulta, ya tiene todo resuelto, ya no se tiene que mover, ya no tiene que crecer, porque es lo que obviamente nuestros padres o nuestras figuras paternas nos demuestran para darnos sensación de seguridad a nosotros los niños. Pero ahora que creciste y te diste cuenta de que tus papás o tus figuras paternas también tenían miedos, también estaban creciendo, cambiando, evolucionando, cometiendo errores, haciendo todas estas cosas, que te hace creer que tú no lo necesitas, que te hace creer que tú paraste de crecer, que tú paraste de cambiar, que tú paraste de necesitar estas cosas. Así que si tú hoy te sientes insatisfecho con tu situación, te sientes mal, te sientes pesado en tu ambiente, sientes que ya no encajas donde estás o que donde estás no puedes colocar tu nueva crisálida para seguir haciéndote más mariposa, o que sientes que no has parado de vivir un invierno o que no has salido de ese ciclo de escasez, entonces muévete. La diferencia entre nosotros y los árboles es que a los árboles se tienen que quedar donde los plantaron. Tú no. Si al árbol lo plantaron en un mal terreno, va a crecer poquito o quizás se muera. Tú no necesitas hacer eso. Está bien que muchas veces nuestras condiciones de vida nos limitan y no somos quien para juzgar las condiciones de vida de los demás, pero siempre eres bienvenido a moverte, porque no eres un árbol. Si no te gusta donde estás, muévete, o al menos así lo veo yo. Si sientes que ya no fluyes, que ya no andas, que eso no va contigo, muévete. Porque, ¿sabes qué? Está bien, uno tiene que tener metas, uno tiene que tener planes, a veces es necesario hacer, entre comillas, sacrificios por lo que uno quiere o intercambios por lo que uno quiere, a veces es necesario disciplinarse y ser serio y pasar temporadas de trabajo, pero todo esto está perfecto. Pero que no se te vaya la vida solo haciendo eso. Que no se te vaya la vida en un invierno eterno, que no se te vaya la vida esperando a que tu situación mejore o a que esto pase o a que llegue el monto adecuado de dinero para sentirte libre, para sentirte feliz, para sentirte pleno. Porque, ¿qué pasa si te mueres mañana? Entonces, ¿cuál es mi propuesta? No solo que cambies si no te sientes a gusto, a pesar de que yo también soy muy partidaria de que uno tiene que persistir, insistir y jamás desistir, a pesar de que yo sí creo que hay que perseverar muchas veces, pero si estás perseverando en una calle ciega que ya no te permite avanzar, entonces muévete, no te tienes que quedar allí tú construyendo, destruyendo esa casa y labrando el pavimento para unir las dos calles. Puedes tomar el camino de regreso, salir a la avenida y continuar. Muchas veces la gente cree que, por ejemplo, volver a un sitio o volver atrás un poco, o por ejemplo, el emprendedor le pasa mucho, volver del emprendimiento al empleo es retroceder, pero uno nunca retrocede realmente, uno está dando un paso más. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo. Y si estás retrocediendo ese paso, no es porque estás realmente retrocediendo, es porque quizás necesitas aprender algo más, quizás necesitas hacerlo de nuevo para hacerlo distinto.
Entonces, que no se te vaya la vida tratando de construir un camino en una calle ciega. Persiste, resiste, persevera, jamás desistas, perfecto, pero si ya llegaste a la calle ciega, entonces date la vuelta, sal a la avenida y busca la calle que conecte con el camino que te lleve realmente hacia tus metas. Y mi recomendación es que en este proceso intenta dedicar, aunque sea 3 horas del día, a algo que realmente disfrutes y que te haga feliz y que te conecte contigo. Porque creo que a veces en la búsqueda incesante del éxito ideal utópico se nos olvida que no podemos perder la conexión con nosotros mismos, que es lo que en un principio nos llevó a esta búsqueda de algo más. Nosotros tenemos que mantener esa conexión con nosotros, con ese lado sensible, con ese lado mágico que tenemos todos los seres humanos, con eso que nos conecta con nuestra infancia, que nos conecta con nuestra parte más espiritual e intrínseca. Puede ser a través de una actividad, a través de un momento, a través de algo muy simple que disfrutes. Está bien trabajar por el éxito, está bien ir hacia adelante, ser disciplinado, perseverar, pero que no se te olvide que tú también vales. Que no se te olvide que tú existes entre medio de esta búsqueda de realización. Porque en el momento en el que te pierdes, pierdes el foco. Y si pierdes el foco, te vas a quedar atrapado en la calle ciega. Entonces, que no se te olvide que disfrutar también es parte importante de todo proceso. Y que mientras cambias, mientras vives, mientras te superas, mientras caminas esta gran calle llamada vida, también necesitas mantenerte conectado contigo. Dedica aunque sea 3 horas a la semana, que sería 1 hora cada 2 días, cada día de por medio. 3 días a la semana que dediques 1 hora a algo que realmente te guste, no te va a hacer perder el tiempo. De hecho, te va a hacer ganar vida y te va a hacer ganar conexión contigo. Y eso te va a ayudar a entender qué quieres y te va a llevar aún más por el camino que tú quieres, porque vas a tener certeza de quién eres, de qué te gusta, qué te conecta y qué es lo que quieres para tu vida. Entonces, recuerda que el camino de la vida sí se construye, pero también hay que disfrutarlo. Recuerda que nadie tiene una fecha de caducidad marcada en el antebrazo, así que puede ser en cualquier momento. Que no se te olvide eso, que no se te olvide la existencia de la mortalidad y que eso no te lleve a dar por sentado tu vida y a dar por sentado que en algún momento quizás más adelante vas a poder disfrutar, quizás más adelante cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando tenga libertad, cuando tenga esto construido, porque, como diría mi mamá, uno nunca sabe. Entonces, te invito a que reflexiones sobre esto, a que cambies las veces que sea necesario hasta que te sientas cómodo realmente, hasta que te sientas a gusto y que por muchos consejos que recibas, que está bien, es bonito, recuerda que tú tienes la decisión final, toma todo lo mejor de lo que te están diciendo, dando, queriendo y construye tu propia fórmula que te funcione a ti, porque al final del día la vida es tuya. Así que recuerda, si no te sientes a gusto, muévete. Te mando un beso, espero que estés excelentemente bien. Recuerda que me consigues en todas mis redes sociales como @valengrowup. Recuerda también que puedes compartir este podcast con alguien que lo necesites, que creas que lo pueda necesitar. Y recuerda que compartiendo este podcast me ayudas a llegar a más personas con mi mensaje de crecimiento personal. Recuerda que este podcast se puede escuchar en todas las plataformas de escucha. Y además también recuerda que la vida es una. Y nosotros podemos permitirnos hacer de cada momento el mejor momento de nuestra vida. Te mando un beso, espero que estés muy bien. Recuerda, por favor, calificarme allí con unas estrellitas para que el podcast siga creciendo. Te mando un beso y nos escuchamos el próximo lunes. Chao, chao.